Les decía que la palabra de Dios nos da una orientación para ubicarnos en la realidad de nuestra existencia física, moral y espiritual, para que no estemos perdidos. Y esa ubicación pues se encuentra en la Escritura, que desde los primeros versículos, desde los primeros capítulos, nos orienta y nos explica todo lo que existe y nos da la razón principal de lo que existe. Y esa razón principal es el Creador, cuya esencia es la causa de todo lo que existe. Así, en la narración que hemos visto en varias ocasiones y con la cual quiero introducir el mensaje, se nos presenta un Dios amoroso que quiere compartir su existencia con su criatura. Una expresión de amor que pues solamente la puede tener el que ama. Al punto que, sabiendo que necesitaba libertad el ser humano para poder compartir con el Creador esta experiencia de el individualismo y la libertad y el poder elegir, él decidió de antemano hacer todo lo necesario para que ese amor que lo movió a crear todas las cosas y a nosotros pudiera expresarse. Y así que en ese amor nos creó en la libertad que se requiere para compartir con Dios, a su imagen y semejanza. Todo esto lo han leído, lo saben, está en la Escritura. Y en esa libertad el hombre decidió, engañado, caminar en su propio camino. Y en esa experiencia el hombre encontró la muerte, cosa que estaba claramente avisada de parte de Dios. No fue sorpresa, Dios en su fidelidad le hizo saber al hombre que el pecado traería la muerte, que la desobediencia traería la pérdida de comunión con Dios y que el hombre tendría ese derecho de elegir qué camino seguir en su vida. Y él descubrió, me refiero al hombre, descubrió la muerte y se descubrió a sí mismo corrompido, separado de Dios y en una verdadera tragedia. Dios respetó la libertad del hombre, no le obligó a permanecer en una relación con Dios, pero sí le avisó las consecuencias de sus actos y le hizo consciente de la responsabilidad que tenía. Por un lado, la necesidad de estar en relación con Dios era vital para él, y por otro lado tenía que estar por su propia libertad. No era una máquina, no era una marioneta, era un ser semejante a Dios. Así está explicado en el libro de Génesis la creación. Y también explicada en el libro de Génesis los orígenes de toda la sociedad humana y de todo lo que hoy es nuestro mundo, para que estemos orientados. Y en esa expresión de Dios, Él eligió hacer saber al hombre su amor y su proyecto de mostrar ese amor. Y como sabemos, el hombre que pecó recibió la promesa de la redención. De una manera como Dios decidió hacerlo, con promesa concreta de victoria sobre el pecado y sobre el enemigo. Así que esa promesa quedó ahí, pasaron los años y los siglos, y Dios en su fidelidad fue cumpliendo la promesa, trayendo ese compromiso para que fuera realidad. Así le pasó a Abraham, que escuchó la voz de Dios en un momento en su vida y fue invitado a participar de este proyecto. Y Dios, conociendo el corazón de Abraham, lo invitó, y Abraham, no teniendo mejor opción que aceptar la bendición, le creyó a Dios, y eso lo hizo justo delante de Dios, y esa justicia le permitió a Dios encaminar el proyecto de salvación en la vida humana. Digamos que del río de la humanidad, Dios encontró un riachuelo para poder volver a meter a ese río de la humanidad la bendición a través de un hombre y de su descendencia. Así que la promesa, como hemos hablado, fue dar un hijo que trajera bendición a todas las naciones, incluso antes de ser el padre de los judíos. Así que Dios prometió la salvación a todas las naciones, la bendición a todas las naciones. Y después Dios, en su compromiso con Abraham, porque le dijo que de su descendencia, del descendiente que iba a traer toda la bendición, vendría una nación, un pueblo que Dios decidió apartar para sí,
una nación en la cual estaría una familia de la cual nacería el Mesías o el enviado de Dios, el enviado a bendecir a las naciones. Y así fue como Dios cumplió la promesa, le dio un hijo a Abraham. Obviamente Abraham tuvo una experiencia humana y tuvo ciertos problemas que todavía persisten, que se llaman los árabes, y eso es un tema aparte, pero la nación finalmente creció. Bueno, primero nació Isaac, luego Jacob y luego los 12 patriarcas, y luego en Egipto se multiplicaron al punto que se convirtieron en una gran nación. Y ahí en Egipto Dios decidió liberarlos y comenzar ese proyecto de clarificar cómo se llevaría a cabo la redención de la humanidad y la salvación del creyente. Y en esa primer Pascua les explicó cómo iba a ser liberado el hombre de la esclavitud y el poder del enemigo. Y entonces propuso delante de ellos un cordero, y entonces ese cordero tenía que ser sacrificado y la sangre de ese cordero tenía que ser aplicada en la casa, en la puerta de los creyentes, y la vida de ese cordero, esa sangre tenía que ser derramada y su carne tenía que ser comida hasta lo último. Y sus huesos no tenían que ser quebrados, porque el día siguiente Dios vendría a liberar a Israel. Así es como está narrado en el libro de Éxodo, y así es como sucedió, y finalmente Dios logró la liberación con un poder extraordinario. El faraón quedó en el fondo del mar, Israel quedó en dirección a la tierra prometida, con el Salvador acompañándolos, el Dios vivo manifestando su gloria y su poder. Y Dios decidió meterse con la humanidad, en la historia humana, con las personas humanas, con individuos como tú y yo. Y ahí se manifestó y les dio leyes y les dio promesas, que la Biblia explica claramente para qué se las dio. Dice la Escritura que Dios dio la ley, o la Torá, o como quieran ustedes referir, los 10 mandamientos, o los libros de Moisés, con un propósito explícito. Primero les hizo la promesa de que como Él es justo, cualquiera que cumpliera con esa ley tendría derecho a establecer una relación con Él en los términos de igual a igual. Si ustedes cumplen con esto, vivirán y participarán de todo el proyecto que yo tengo para ustedes. Pero si no lo hacen, morirán. Si ustedes obedecen, tendrán la bendición. Si ustedes desobedecen, tendrán la muerte y la maldición. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo igual de justo. Solamente está poniendo delante de ustedes una promesa. Y está poniendo la ley con el propósito de que nadie tenga escapatoria. Que todos sean culpables de pecado. ¿Cómo? ¿Sí? Exactamente es para lo que Dios dio la ley. Por un lado, para guardar al pueblo de la inmoralidad y la corrupción en la que se vivía en aquella cultura a donde ellos se desarrollaron. La cultura cananita era una cultura depravada. Así que las leyes eran para guardar a la nación. Me refiero a las leyes espirituales y morales, dos ámbitos estratégicos, la vida física y la vida espiritual y moral. La ley está enfocada en esos dos aspectos. Pero de ninguna manera Dios la dio con la esperanza de que el hombre la cumpliera, pues Él sabe que somos pecadores y que no la podemos cumplir, porque en esencia se cumple en la voluntad, ni siquiera en los hechos, en la intención del corazón. Y de dentro del corazón de los hombres salen todas las corrupciones, las intenciones, que luego se vuelven realidades terribles, que dañan y destruyen. Así que la ley de Moisés fue dada con el propósito explícito de declararnos culpables de pecado. Porque dice, no codiciarás. Y codiciamos. Dice, no mentirás. Y mentimos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amas más una imagen en Instagram de ti mismo con filtros, donde te la crees que estás muy lindo. O cualquier otra cosa a la que te entregas. Así que la ley de Dios está puesta delante de nosotros para que no tengamos escapatoria más que el Salvador. Fue para llevarnos a Cristo que Dios dijo, este es el pecado, y el que quebrante esta ley tiene que venir conmigo y presentarme la sangre de un cordero para que yo lo pueda perdonar. Así es Dios. En su amor y en su misericordia provee la salida, sin dejar de respetar nuestra libertad. Puso al alcance de nosotros la salvación. Bueno, sabemos la historia de Israel. Sabemos que Israel, como lo hemos estado aprendiendo en nuestros mensajes,
decidió caminar su propio camino. Y aunque hubo hombres siempre fieles, un remanente fiel siempre estuvo en Israel, el pueblo como tal y como nación se apartaron en pos de los ídolos, al punto que, como está narrado en los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todo llegó al punto que fue imposible ya tolerar la maldad y la idolatría en la que cayeron los israelitas. Ahora solamente quiero notar algo, no es que ellos sean peor que nosotros somos así, me refiero al género humano, simplemente ellos tenían que descubrir que necesitaban un Salvador, igual que nosotros. Pero también Dios hizo un pacto con ellos y el pacto implicaba la bendición de proveer todo el cuidado, todo el bien que ellos necesitaran, si ellos se mantenían en fidelidad. Pero si ellos se apartaban, habría consecuencia. Y estaba perfectamente avisado. En el capítulo 38 de Deuteronomio está escrito la maldición y su consecuencia, la bendición y su consecuencia. Así que Israel no escuchó y sin ser totalmente consciente del gran error que estaba cometiendo, rechazó el caminar con Dios, aunque prometieron caminar con Dios, cumpliremos toda la ley, dijeron así, como el ser humano lo hace. Se apartaron al punto que dice claramente el pasaje que si Dios no hubiera tenido misericordia y no hubiera dejado un remanente fiel, hubiera terminado la nación como Sodoma y Gomorra, igual de pervertida, igual de destruida. Pero la misericordia de Dios encontró algunos hombres que pudieron recibir la promesa y en los cuales él pudo glorificarse. Sin embargo, no se pudo evitar el juicio y la disciplina. Así que Israel perdió sus privilegios. Un país que se les dio, la tierra prometida. Perdió una capital. La ciudad de Jerusalén se convirtió en la capital en donde Dios puso la sede del santuario donde él estaría en comunión con Dios. Ese templo que se le ocurrió a David y que Dios hizo posible a través de la vida de Salomón, en donde Dios se comprometió a habitar con el hombre, a convivir con el hombre, en una experiencia extraordinaria, básicamente por la fe. Se trataba de que Dios se comprometió a escuchar la oración del que pedía y el que buscaba a Dios y responder su oración. Así es como Israel perdió el privilegio de tener su templo, su ciudad, y fue llevado cautivo a Babilonia, como está escrito ahí en los libros del Antiguo Testamento, y fue cautivado y hecho rehén, y todos sus privilegios y sus derechos se perdieron, como esclavos literalmente. Pero Dios hizo promesas, y se dijo que en 70 años todo esto acabaría, y Dios daría la oportunidad a Israel de continuar en el proyecto. Y en esa experiencia es que nosotros tomamos el estudio, porque el profeta Daniel, sabiendo que se cumplirían ya los 70 años, se puso de rodillas y le dijo a Dios, Dios, cumple tu promesa, perdónanos, estamos mal, límpianos, vuelve otra vez a mostrar tu misericordia y tu gloria, y ese proyecto que está en tu corazón de compartir con el hombre tu vida, tu gloria, hazlo realidad. Y se puso de rodillas y suplicó hasta que Dios trajo la respuesta. Y nosotros vimos en el capítulo 9 de Daniel cómo Dios respondió la oración de este hombre. Y este es un gráfico que presenté la vez pasada en donde se detalla algunos aspectos de lo que Dios le dio como respuesta a Daniel a esa oración. El anhelo de Daniel era que Dios cumpliera su propósito de volver a tener comunión con el pueblo de Israel. Y lo que Dios le dijo fue que, en efecto, ese era el plan. Y que el tiempo estaba predestinado ya, configurado, ya Dios había decidido cuánto tiempo tardaría en que todo esto se cumpliera. Y entonces le dijo que la revelación que estaba recibiendo tenía como propósito terminar la prevaricación, es decir, el quebrantamiento de los principios morales de Dios, de la ley de Dios, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, que el pecado ya no estuviera entre el hombre y Dios, y que la culpa y la condenación que el pecado merece fuera quitada de en medio, de tal manera que el hombre creyente pudiera tener acceso a la justicia perdurable, la justicia eterna, la que se necesita para relacionarse con un Dios santo y perfecto. Entonces el proyecto de Dios implicaba toda esta verdad,
que hacía posible que la misericordia de Dios estuviera al alcance de la humanidad, traer la justicia que es para siempre y que todo lo que Dios prometió fuera hecho realidad. Es decir, lo que estás recibiendo, Daniel, es el proyecto completo de Dios, de todo el plan para con Israel. Y finalmente, ungir el lugar santísimo o el santo de los santos, que ese es el tema de nuestro mensaje hoy. Entonces, ese proyecto implicaba 70 semanas de años. Todo esto ya lo vimos y solamente es como recordar el asunto para entrar al punto de nuestro mensaje. Se le dijo que en el momento que el rey Artajerjes diera la orden para restaurar a Jerusalén, hasta que llegara el Mesías, pasarían 7 semanas y 62 semanas. Pero antes ya había dicho que el proyecto era 70 semanas. Es decir, este primer lapso de tiempo, estos dos periodos, 7 más 62, cumplirían solamente 69 semanas. Hay una semana pendiente, una semana aparte. Y entonces, ¿pero aparte de qué? Bueno, de lo que sigue. En primer lugar, en el momento que recibió Daniel este aviso, esta profecía de Dios, y la ciudad de Jerusalén estaba destruida y el templo estaba destruido. Así que implicaba que Dios cumpliría algo extraordinario, volver a darle a Israel su autonomía y su independencia. Y eso Dios lo logró a través de mover el corazón de Ciro el persa y luego de Artajerjes para buscar el favor de Dios. Y en ese espíritu ordenaron y dieron toda la provisión para que se reconstruyera el templo de Jerusalén y la ciudad. Pero la profecía era que a partir de la orden de restaurar a Jerusalén, de edificar su muro y la ciudad, entonces se contaría el tiempo, que implicaba estas 69 semanas hasta el día que se manifestara el Mesías príncipe. Esta información clasificada que recibió Daniel es importantísima porque todo el proyecto de Dios gira en torno al Mesías. Y entonces había sido solo una promesa dada a Adán, a Abraham, a David en su momento se le dio. Digamos que con David se incluyó el proyecto del reino, porque a David se le dijo que uno de sus hijos se sentaría en el reino, en el trono de Dios y sería el rey de Israel. Así que el proyecto se completó en esta proyección de Dios de cómo sería un Salvador que sería humilde y sería rey a la vez. Y cuando Jesús viene a Jerusalén entrando en esa entrada triunfal, dice claramente que Dios exhorta a Israel a venir a ver a su rey que viene humilde, manso y salvador. Justamente eso es lo que vieron y experimentaron todos los testigos en aquel sábado o aquel día de reposo en donde Jesús entró a la ciudad de Jerusalén como el rey de Israel prometido. Así que ya estaba cumplida la profecía. Ya se había manifestado el príncipe o el rey de Israel a Israel y había venido con ellos. Y lo primero que hizo Jesús después de recibir el aplauso y el reconocimiento de los creyentes y a lo mejor el entusiasmo de aquellos que se entusiasmaron por el ambiente y también gritaron, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, sin creer y sin saber de qué se trataba, solamente porque había un ambiente de ese tipo. Y además porque sabían que este profeta había hecho muchas maravillas durante su ministerio. Esos 3 años estaban colmados de testimonios de personas sanadas, alentadas, fortalecidas, resucitadas, etc. Así que había un gran prestigio en este personaje Jesús de Nazaret, pero no todos creían en él. Podían haber sido solamente entusiastas, simpatizantes. Y ahí él entró a la ciudad de Jerusalén y fue directamente al templo, y al ver todo lo que hacían ahí, el negocio redondo que había en torno a las cosas de Dios, se indignó y echó por tierra todas las mesas de los cambistas y todos los que estaban haciendo negocio fueron exhortados a que no hicieran de la casa de mi padre, dijo él, una casa de mercado, porque fue dada como una casa de comunión entre el hombre y Dios, una casa de oración.
Así que todos reclamaron que con qué autoridad hacía eso, de qué se trataba, quién era él para exhortarlos y reprenderlos como lo estaba haciendo. Pues él les dijo que con qué autoridad hacía eso, con la autoridad de lo que Dios dice que pasaría, con el cumplimiento de la promesa de Dios. Y así es como nosotros entramos en este periodo singular, porque se cumplió la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén como tal, como el príncipe de Israel, y también se cumplió porque la profecía dice que no solamente se manifestaría el Mesías príncipe, sino que se le quitaría la vida al Mesías, no por él mismo, sino por todos, y que eso sucedería como Dios lo planeó, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la Pascua de ese año. Así se cumplió lo profetizado hasta la 69 semana. Se edificó la ciudad y el templo y el muro, vino el Mesías, se manifestó y se cumplieron las 69 semanas. Pero hay una semana pendiente. Sin embargo, Dios dio más detalles de lo que pasaría después de la semana 69, como que hay una pausa ahí, porque dijo que se quitará la vida al Mesías, no por sí, y luego el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel está recibiendo esta profecía cuando eran los amos del mundo, los persas, y estaban a punto de perder ese lugar por parte de los griegos. Es decir, el imperio romano ni siquiera había aparecido. Por eso dice aquí que el príncipe de un pueblo que ha de venir, todavía el imperio romano no estaba reinando sobre la tierra, sobre el imperio romano, o sobre el mundo conocido occidental. Así que la profecía refiere a un príncipe que ha de venir, que nosotros ubicamos perfectamente como Tito Vespasiano, porque él fue quien conquistó la ciudad de Roma y en el año 70, tal como Jesús lo había dicho, no dejó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén y de la ciudad. Así que se cumplió la semana 69, pero hay una semana pendiente. Y bueno, nosotros aquí estamos en la última semana de Jesús antes de morir y resucitar. Como vimos en el día 10 de Abib de ese año, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Después, durante esos 4 días, fue escrutado por los sacerdotes y los líderes religiosos para ver si era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sumo sacerdote Caifás dijo una profecía sin darse cuenta. Conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo sea esclavizado o perezca todo el pueblo. Y esto lo dijo porque era sumo sacerdote, no porque él se cuidara, sino porque Dios decidió usar su boca para profetizar lo que Jesús haría, que él moriría por todo el pueblo, como lo hacían los corderos. Así que un día antes de la cena de la Pascua, Jesús organizó con sus discípulos una cena singular, que era la cena de la Pascua. Todos los judíos tienen que celebrarla. Todos los judíos tienen que celebrarla. De hecho, la ley dice que el que no lo haga sería quitado del pueblo, matado. O sea, es una obligación para los judíos celebrar la Pascua. Como un judío fiel, Jesús cumplió la ley, porque no solamente la cumplió por esa ceremonia, sino cumplió el contenido de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así Jesús comenzó esta experiencia que hemos estado analizando. Se juntaron en ese aposento alto y todos los chavos, ansiosos por tener privilegios, se descuidaron y no se dieron cuenta que olían mal. Y Jesús tuvo que venir a lavarle los pies a todos y enseñarles que había un proyecto mayor que su egoísmo, que era el proyecto de Dios de participar del amor. Y al fin les exhorta, y eso fue lo que vimos el domingo pasado, les exhorta a entender que el amor es el propósito final de todo, porque es la esencia de Dios y es lo que hace posible todo. Y no una quimera, una emoción, un sentimiento tierno, sino aquello que hace posible que el otro tenga lo que necesita, especialmente lo que necesita eternamente. Así como Él es el humilde rey que viene a ofrecer la justicia eterna al que cree,
nosotros como creyentes participamos del mismo proyecto a través del Evangelio. Y bueno, este gráfico presenta todo lo que es la semana, pues sí, es una semana y 2 días de todos los eventos los más significativos que sucedieron en la vida de Jesús. Ahorita estamos nosotros detenidos en la cena y estamos escuchando el discurso que Jesús dio a sus discípulos, pero es muy importante el antecedente para ubicar este discurso. Decía que en estos 4 días, cuando Israel estaba reprobándolo como el Mesías, Jesús los estaba a ellos reprobando como los administradores del reino de los cielos. Primero les dijo varias parábolas y luego les dio un ejemplo para entender lo que estaba sucediendo. Este asunto de lo que estaba sucediendo no estaba incluidas en las 70 semanas. Hay una especie de pausa al reloj profético de Dios con Israel. Es decir, Dios puso un stop con Israel porque Israel rechazó a Jesús. Y Dios decidió no usar más a Israel para administrar y llevar a cabo el proyecto de anunciar las buenas nuevas. Y entonces Dios decidió escoger otro pueblo, un pueblo que es el remanente fiel. Así como en todas las partes de la historia de Israel, Dios escogió a los que decidieron ser fieles a pesar de que los demás no quisieron seguirlo. Así también Dios decidió hacer con la nación de Israel. Los provocó a celos. Se buscó otro amante. ¿Cómo? ¿Sí? Eso dice la Escritura. Ellos fueron llamados como el pueblo de Dios, pero al rechazar al Mesías, Dios decidió buscar otro pueblo con el cual llevar a cabo el proyecto de salvación. Un proyecto de amor, el cual incluiría a todas las naciones del mundo, no solamente a los descendientes naturales de Abraham, pero sí a los descendientes espirituales de Abraham. Aquellos que como Abraham creyeron la promesa de Dios y fueron invitados y fueron justificados y fueron hechos partícipes del proyecto de salvación. Ya no solamente judíos o descendientes físicos de Abraham, pero cualquiera que tuviera la fe de Abraham. Dios decidió que así sería el proyecto, que la salvación nunca podría ser de otra manera más que a través del Salvador Jesucristo. Así que a Israel le hizo saber a través de estas profecías el riesgo que estaban cometiendo, el error que estaban cometiendo al rechazarlo y la pérdida tan grande que significaría para ellos. A través de la parábola de los 2 hijos, él les mostró que el arrepentimiento hizo que el hijo desobediente, en este caso los gentiles, hicieran la voluntad del Padre porque se arrepintieron. Pero el otro no se arrepintió y por eso no obedeció. Aunque tenía todo para ser el que tenía el derecho, él no quiso arrepentirse, entonces no obedeció. Finalmente no obedeció. Y bueno, esta es la primera parábola para hacer ver a la nación de Israel, especialmente a los líderes, lo que estaba pasando en sus corazones. Después les dijo la parábola de la fiesta de bodas, en donde los invitados a las bodas tenían algo importante, algo más importante que la boda del hijo y la felicidad del padre y el hijo. Y el padre invitó a los que se quisieran gozar con su hijo y con él. Una ilustración sencilla, una boda lista, todo preparado, muchos invitados, pero cuando llegó la hora dijeron, no, sabes que yo tengo otro compromiso. Para mí es más importante esto, me da más beneficios esto que disfrutar contigo, Dios, de que tu hijo se casa. Entonces les hizo saber que estaban rechazando el participar del gozo de Dios y del proyecto de unirse a él, como sucede en una boda. Después les dio una parábola todavía más directa, que de hecho ellos entendieron que se estaba refiriendo a ellos, lo dice el pasaje. No puse los pasajes porque son conocidos, están en el libro de Mateo, del capítulo 21 al 22, y también inclusive algo en el 24. Pero en esa parábola de los labradores malvados, el dueño de la viña quiso recoger los frutos de su viña y los labradores no solo se los negaron, sino que hicieron todo lo necesario para quedarse con la viña, incluso matar al hijo. El padre les quitó la viña y se la dio a labradores que sí le dieran el fruto. Dice que cuando escucharon esta parábola dijeron, Dios nos guarde. Entendieron perfectamente que estaba hablando de ellos, porque ellos ya habían decidido matar al hijo.
Cuando él les dijo estas parábolas, ellos ya tenían todo un proyecto. De hecho, ya había sido ofrecido por Judas Iscariote como una venta, como un esclavo, ya había sido ofrecido. Ya nada más faltó que se concluyera, o sea, en este momento de la cena, va a terminar la cena, después hay un discurso en camino a Getsemaní, está la oración de Getsemaní, y después viene Judas para entregarlo, porque ya lo había vendido. Y luego le dieron las 30 piezas de plata. El negocio era cash, cash, dando, pajarito volando, decíamos cuando éramos más niños. Esa es la realidad. Israel está perdiendo el privilegio de administrar el reino de los cielos. Y Dios está en este proyecto que estaba escondido en la revelación, es decir, no estaba explícito. Solamente se decía en el Antiguo Testamento que también los gentiles participarán de la salvación, que junto con el pueblo de Israel participaría del proyecto de Dios, que a la no amada Dios le diría amada. Es una figura, una parábola en donde Dios escoge a un pueblo que no era el original, y por él a través de él hace todo el proyecto que planeó. Así que los labradores malvados serían desechados porque hicieron tal crueldad y hicieron tal vileza y menospreciaron al dueño de la viña y a su hijo, y esta viña sería entregada a otros que sí dieran los frutos debidos a la viña. Y bueno, con esta ilustración Jesús le hizo saber a las autoridades judías el gran peligro en el que estaban, el gran riesgo que habían corrido y la pérdida que sufrirían, porque la decisión estaba tomada de parte de ellos. Todavía estos 4 días antes de la Pascua, en este acceso que hizo Jesús cada día a Jerusalén, y dio varios mensajes. Uno de ellos es donde los acusa de hipócritas, de generación de víboras, de sepulcros blanqueados, ese duro mensaje contra la hipocresía de los líderes religiosos, que en algunos casos sirvió. Todavía los que no habían decidido pudieron escuchar. Dice que algunos sacerdotes se convirtieron, entre los cuales también estaba Nicodemo, que era uno de los líderes, pero otros ya habían decidido. Y siempre será así. El asunto del proyecto de Dios es un asunto personal. Ni la institución de la familia, ni la institución del Estado, ni las Naciones Unidas hacen posible que tengas una relación con Dios. Es un asunto de una decisión personal que tú tomas para con el proyecto que Dios te ofrece a través de Cristo, de perdón, de salvación, de una vida nueva. Es algo que tienes que elegir en tu individualidad. Aunque en una casa, pues la mayoría de los miembros o todos pueden ser creyentes, no necesariamente por eso lo son, porque son miembros de la familia, sino porque cada uno decidió. Así le pasó a Israel. Como líderes y como responsables de la nación lo rechazaron. No hicieron nada para reconocerlo como el Mesías. No hicieron nada para ir a la palabra de Dios y reconocer la voz de Dios y todo lo que el Padre había dicho respecto a su Hijo. Ni quisieron tomar la promesa de la salvación contenida en la venida del Mesías. Entonces Dios decidió ir con otros que sí querían creer, otros que sí querían entrar a la boda, otros que sí dieran los frutos debidos al dueño de la viña, debidos a la viña, otros que sí querían obedecer, aunque al principio no quisieron, se arrepintieron y quisieron. Esta es la realidad de lo que están viviendo los discípulos delante de sí en esta cena. Está sucediendo esa transición. Y esta transición incluye cosas muy importantes. Como vemos, en la promesa de Dios a Daniel, ya lo leímos al principio, incluía poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna o para siempre, la justicia perdurable, y ungir al santo de los santos. Esta expresión es muy importante en la Escritura. Se refiere al lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar en el tabernáculo, en donde Dios decidió manifestarse a Israel, y después en el templo, un lugar donde el hombre accedía a lo que se conoce como propiciación. O sea, Dios se hace propicio al hombre, se pone al alcance del hombre. Un lugar que también incluía la comunión con Dios y la respuesta a la oración, un lugar de unión entre el Dios vivo y el hombre redimido.
un proyecto extraordinario. Un proyecto que Jesús les explicó a sus discípulos que tendría una connotación espiritual. Porque los discípulos estaban ahí y le dijeron, mira, ¿ves este templo? Aquí Dios prometió manifestarse, aquí estuvo la gloria de Dios, se manifestó y aquí tantas oraciones se han respondido y tantas maravillas ha hecho Dios. Jesús les dijo, les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Todo este proyecto que es un símil ya no sirve para el propósito divino. Ahora Dios tiene un templo que es mi propio cuerpo. Y les dijo a los religiosos que lo amenazaban, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En este cuerpo habita Dios, es lo que les dijo. El templo del Espíritu de Dios es este cuerpo. Y así Jesús les enseñó a los discípulos que había un proyecto nuevo. En primer lugar, resolvió a través de este versículo que está delante de nosotros el dilema mayor del ser humano. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. ¿Qué es la casa? Bueno, pues puede ser unos palitos con unas láminas de asbesto o de chapopote, o puede ser un palacio de piedras preciosas, un edificio, ¿no? Una casa. Pues es mucho más que eso. Sí, es un lugar donde habitar y donde convivir, pero es un lugar donde está tu identidad. Es el lugar donde tú eres, estás, descansas, amas, vives, administras y finalmente ahí está tu vida. No puedes vivir en un hotel toda la vida. Tiene que ser tu espacio, tu recámara, tu cama, tu baño, tus cosas. Porque así fuimos creados. Necesitamos eso. No somos como las bestias del campo que se echan a dormir bajo de cualquier árbol o en cualquier cueva. Estamos hechos de tal manera que la piel es muy delgadita y con cualquier cosa se afecta. Estamos hechos con una capacidad de transformar la naturaleza para darnos esa comodidad que requerimos, pero en realidad ni las sábanas de seda, ni los colchones más caros, ni el lujo mayor que puede estar a tu alrededor hace el hogar. Es algo mucho más grande que un lugar, un espacio, una morada. De ahí eres, ahí te aman, tienes lo tuyo, te manifiestas, produces, eres lo que eres en tu hogar. Y el hogar es el vínculo entre los que participan del hogar. El hogar de un solo hombre es muy difícil que se llame hogar, de una sola persona. Así que lo que Jesús está hablando con sus discípulos en este capítulo 14 es muy importante para nosotros. En primer término, no se turbe vuestro corazón, refiere a lo que decía Mónica, lo que yo he dicho, a lo que ustedes han dicho, respecto a esta condición humana en la que, pues evidentemente necesitamos proveer para nuestras necesidades. Necesitamos estar cubiertos, necesitamos estar seguros, necesitamos tener todo lo que el cuerpo requiere para subsistir. Y eso a veces nos perturba, nos angustia, nos aflige, porque a lo mejor sí tenemos dinero, pero el dinero no compra la salud. A lo mejor sí tenemos amigos, pero pues puede ser que los amigos no puedan hacer nada por nosotros, incluso los familiares. Entonces es natural que nuestro corazón se sienta perturbado por el porvenir y por la necesidad real que tenemos. Entonces Jesús dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En automático refiere esta condición humana en la que al considerar nuestra limitación, nuestra limitada capacidad para suplirnos a nosotros mismos, tenemos que referir un poder mayor que nosotros. Puede ser pues las influencias que tenemos, lo guardadito que tenemos, la herencia que tenemos, cualquier cosa que nos da seguridad, que trata de quitar esa angustia del corazón respecto a suplir nuestras necesidades. Pero Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. En realidad lo que está diciendo es, crean en mí porque soy Dios. Pero está hablando un hombre con ellos. Así que refiere al ser de Dios, al ser espiritual de Dios, y les dice, aquí está con ustedes.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Dios no tiene límites para suplir la necesidad humana. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Les dijo, sé lo que necesitan. Sé que requieren una esperanza eterna. Sé que requieren un amor eterno. Sé que requieren estar en un lugar donde son amados, son protegidos, son cuidados. Lo sé perfectamente. Yo los hice así. Por eso les digo esto. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Hay un espacio, hay una recámara, hay un lugar donde Dios ha decidido compartir con ustedes su amor, su gloria, su fidelidad y todo aquello que ustedes requieren. Si no fuera así, yo no les hubiera dado una esperanza falsa. Sin embargo, así es. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellos están cenando esa cena de Navidad, de Pascua, perdón, y están en la víspera de ver el cumplimiento de la profecía que decía, se quitará la vida al Mesías. Pero todo esto era para traer la justicia perdurable y para que pudiéramos entrar a la casa del Padre. No podíamos entrar a la casa del Padre sin que el pecado fuera quitado de en medio. Así que Él estaba cumpliendo en su persona y preparando a este equipo, este Dream Team, estos jóvenes, para el gran proyecto que implicaba los siglos venideros en este mundo, para hacer conocer a cada ser humano que en la casa de Dios hay un lugar para él, que Dios lo consideró y quiso adoptarlo hijo suyo. Quiso darle una recámara, un lugar, un espacio en su casa. Quiso ponerle al alcance todo lo que necesita su ser. Así que Jesús habló estas palabras porque Él sabe que estamos de paso aquí. Porque sabe que este tabernáculo o esta tienda de campaña en la que habitamos, es decir, el cuerpo humano y sus limitaciones y sus debilidades, es temporal. Y que necesitamos un lugar eterno donde estar. Una casa verdadera, un espacio verdadero, un hogar verdadero, donde vivir, donde desarrollarnos, donde disfrutar, donde conocer, donde amar, donde cumplir el propósito de nuestras vidas. Qué hermoso es Dios en su fidelidad. Por eso cuando Mónica compartía al principio esta realidad que le consoló respecto al contraste que hay entre el drama que se vive en el presente y en esta condición humana que nos invita a temer porque también estamos expuestos, como la palabra la consoló sabiendo que Dios está con ella y que Dios cuida de ella. Pues en verdad así es. Lo que pasemos aquí es muy breve y Dios restaurará lo que pasó. Pero estas promesas deben quedar claras delante de nosotros. Hay un lugar que está siendo preparado para ti y para mí en la casa de Dios. No lo merecemos, no lo ganamos. Es Dios mismo quien lo quiso dar al hombre que lo quiere. Y luego dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, debo decirlo. El proyecto que está vigente este día tiene como 20 siglos en funciones en la tierra. El proyecto se le concedió a un grupo de personas de todas las naciones que creyeron, como Abraham creyó, que recibieron la justicia de la fe y que la proclaman, la predican, como tú y yo. Pero un día, la vigencia terminará. Un día, lo que Jesús dice en este versículo sucederá. Un día la iglesia irá a su casa con su Dios, con su Padre, con su amado, con nuestro Señor Jesucristo. Un día estaremos en su presencia. Un día todos los temores se van a disipar. Todas las dudas se van a resolver. Toda la felicidad será una realidad eterna a la cual te podrás entregar sin temores, sin suspicacias, sin sospechas. Podrás estar y ser como Dios te hizo. Serás conocido como Él te conoció. Ese día vendrá. Y anhelamos, como el apóstol Pablo, que sea pronto. Él mismo creía que él iba a participar de ese momento.
el día que esta palabra se cumpliera. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuál es esa promesa? En detalle la vemos en este versículo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros que estemos vivos, no experimentaremos esto antes de los que ya están muertos. ¿Cómo? ¿Y entonces de qué se trata? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ah, entonces Jesús estaba hablando de eso. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Sí, de eso está hablando. Del día en que Él regresa por nosotros. ¿Y cuál es ese día? Pues el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí Jesús nos dio muchos datos para que supiéramos que estaba cerca y levantáramos nuestra frente y dijéramos, Señor, no hay duda que está cerca. Pero no por el hecho de en sí experimentar una maravilla, pero es por el hecho de estar otra vez en el hogar, de estar en casa. Yo tengo esta experiencia registrada en mi vida. Mi casa estaba primero en la Ciudad de México y luego en Guadalajara. Cuando ya me hice grande y tuve que salir de la casa, trabajar en otra ciudad y demás, cuando yo regresaba a casa, a la casa de mi madre, porque mi padre ya no estaba, había una experiencia especial que yo pude identificar. Era mi cuna, no sé cómo decirte, era el lugar seguro. Aunque ya estaba viejo, grande y todo, llegaba a mi cama y descansaba como bebé. Es a lo que me refiero. Es el lugar seguro. Es el lugar tuyo, donde tú eres y vales, donde estás ahí por derecho propio, porque se te dio, porque naciste ahí. Cuando Jesús regrese por nosotros, esa será la experiencia. Todo este mundo es ajeno a nosotros. Nosotros no somos de este mundo desde el día que recibimos a Cristo. Nosotros somos de Él y nuestro destino está para estar con Él para siempre. Ese es el anhelo del corazón de Dios. La razón por la que todavía no se cumple es porque no nada más eres tú. Hay una multitud de personas invitadas, esos invitados que sí van a querer. Desde luego los que rechazaron el privilegio de gozarse con Dios, pues van a tener eso, ese rechazo. Pero para ti y para mí, la promesa es esta. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú sabes qué terrible es la muerte física, especialmente de una persona que tú amas, y que cuando parte ya sabes que no vas a ver. Ese desprendimiento es muy doloroso. Esa realidad de la condición humana y que todos nuestros sueños y anhelos y felicidad y sufrimiento están reducidos a un cuerpo que después se hace nada. Es una experiencia dura, dice la Biblia que la muerte es dura. Pues aquí dice la Biblia que la muerte ha sido derrotada. Que ese día, aún el asunto de la muerte física será destruido, quitado para siempre de entre el hombre y Dios. Porque lo que hace la muerte es separarnos de Dios y separarnos de la creación de Dios. Dejamos de ser conscientes del tiempo, del espacio, de nosotros mismos, de todas las circunstancias. Pero cuando tú recibes a Cristo, recibes vida eterna. Y eso implica que nunca vas a perder la relación con Dios. Aunque ya no estemos aquí y nos vayamos antes de que este día suceda, sí estaremos allá, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Con estas palabras Dios nos alienta y nos exhorta a consolarnos o a alentar nuestra esperanza, porque más pronto de lo que somos conscientes va a suceder. Especialmente si en alguna generación tenemos razones de sobra para creer esto, es en esta. Desde luego el apóstol Pablo era lo que creía. Le alentaba, le animaba su esperanza de ver regresar al Señor, porque Él prometió regresar. ¿Cómo no voy a confiar y creer? ¿Cómo me voy a aferrar a este mundo que es una vanidad, es un suspiro? No, mi corazón está con Él. Voy a vivir para Cristo, voy a encontrarme con Él en el tiempo, en el espacio y en la eternidad, como Él planeó, porque Él lo hizo posible en la cruz y por medio de Él es una realidad para mí y para ti. Ese día vendrá. Los muertos resucitarán primero. Mi padre, mi madre, mi hermana,
mis seres queridos que creyeron y todos los que creyeron que hoy ya no están con nosotros, un día serán levantados, restaurada ese espíritu y esa alma que estaba con Dios, será restaurado su cuerpo. Ese cuerpo como el que Cristo tiene después de haber resucitado. Luego nosotros, los que vivimos, fíjate qué presente tan hermoso, el apóstol está hablando de sí mismo y de su tiempo y de su propia experiencia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que finalmente experimentemos esa última generación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosas palabras que Jesús dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos discípulos necesitaban esta clase de esperanza. Iban a enfrentar un mundo totalmente hostil, ajeno a Dios, entregado a la maldad, a la violencia, a la mentira. Ellos necesitaban un lugar seguro donde poner su esperanza. Y Jesús se los dio. He vencido a la muerte. La eternidad es para ustedes. Una relación con el Creador, pues el proyecto de esta existencia es que la criatura conozca al Creador, disfrute de él, tenga parte en el proyecto eterno. Eso fue la dispensación del corazón de Dios. Eso fue la propiciación de Dios hacia el hombre. Quiso hacernos partícipes de su amor y de su gloria. Nos dio la existencia para eso. Y aunque esta existencia temporal es un suspiro, un día estaremos en su presencia. Y todas estas palabras se cumplirán. ¿Y por qué lo digo así? ¿Y por qué lo quise conectar con todo el asunto de la semana 70? Porque exactamente cuando sucede el evento al que me refiero, que nosotros llamamos el arrebatamiento, o el rapto, o la parusia, tiene muchos nombres, es el día que Jesús regresa por su iglesia. Ese día, en ese momento, Israel continuará administrando la verdad de Dios en la tierra, porque en la tierra todavía hay 7 años pendientes, en los cuales Dios ha decidido tratar con Israel y hacerlo otra vez creyente en Jesucristo. Lo que hoy es prohibitivo para ellos, lo que les prohíben y los amenazan de quitarles el derecho a la sinagoga y a los privilegios que trae, todos ellos un día van a llorar por haber cometido el error de rechazar al que traspasaron y se van a convertir y van a ser recibidos como pueblo amado, tal como se lo dijo Dios a Abraham. Serán bendición y ellos se van a convertir como tú te has convertido, para que nunca menosprecies al pueblo de Israel. Aunque ellos menospreciaron a Jesús, tú sepas que Dios los ama y que aunque hoy ellos son incrédulos al Señor Jesucristo, un día lo van a hacer. Un día van a darse cuenta que traspasaron a su rey, a su Señor, que lo rechazaron a su Dios. Van a arrepentirse de haberlo hecho. Van a entender que fue un gran error, van a pedir perdón y sus corazones van a ser declarados inocentes como los nuestros al haber aceptado la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. ¿Cuánto ama Dios al hombre? ¿Cuánto ama Dios a Israel? Que a pesar de todo lo que ha pasado, su promesa está vigente. Y por causa de lo que le prometió a Abraham, Israel será salvo. Pero no por sus méritos, como ellos creen, no por cumplir la Torá, por la sangre del Cordero que murió por ellos. Por eso serán salvos, igual que nosotros. Una justicia gratis, puesta a nuestra cuenta solamente porque Dios tiene misericordia. Él es la fuente de todo el bien que tenemos. Así que Jesús preparó a este precioso grupo de discípulos porque tendrían un gran reto adelante de sus vidas. Estaban cenando, ya traían los pies limpios, habían visto la gloria de Dios manifestarse en la humildad de Jesús y ahora les prometió una casa eterna.
un lugar para siempre con Dios, un espacio seguro para ellos, un lugar donde son amados, respetados, honrados, apreciados, donde hay un plan para sus vidas. ¿Qué más quieres? Este es Dios, el que te ama y el que te creó para que lo conozcas. Pero todavía hay más. Todavía esta plática no terminó. De hecho, es el comienzo. Primero los pies limpios, es básico. Después, todo es por amor, no es por orgullo. Después, la esperanza de tu alma está perfectamente suplida a través de la promesa de Dios, de la victoria sobre la muerte y de un lugar en la casa de Dios para ti. Pero todavía hay más, porque vas a tener que vivir unos años aquí. Y entonces vamos a verlo en la próxima reunión. Yo creo que ya estamos un poco colgados, pero el Espíritu Santo dice así: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Son palabras que tienen un contenido espiritual de comunión con Dios. Tomás está usando la lógica natural. No es un hombre deshonesto, pues le funciona el cerebro, pero su lógica no es suficiente para satisfacer su necesidad de esperanza. Así que necesita tener algo mayor que la lógica, que el raciocinio. Necesita tener la verdad en la palabra de Dios y confiar en ella. Por eso Jesús le dijo: yo soy el camino. No es que tienes que hacer algo tú, es una comunión conmigo. Yo soy la verdad. No es que tienes que buscar en la ciencia más profunda y más oculta la verdad. Yo soy la razón de todo lo que existe, le dijo Jesús. Y yo soy la vida. Si me conoces a mí, ya conociste a Dios. Eso le dijo Jesús a Tomás. Felipe le dijo: fíjate cómo era un ambiente entre camaradas. Está Tomás hablando, está Felipe hablando, Pedro está calladito porque ya le dijeron cómo le iba a ir, como en feria. Y él no sé qué está meditando, Pedro, porque dije: no, yo sí voy a entregar mi vida, porque yo sí. Él ya dijo que voy a negarlo 3 veces, no, pero yo creo que yo sí puedo. Y Jesús ya preparó todo para rescatar el alma de ese orgullo tan grande que tiene y esa suficiencia tan grande en sí mismo. Y los demás están inquiriendo en la verdad que están escuchando. Quieren asimilarla, quieren hacerla suya, son honestos. Y Jesús responde su necesidad. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Qué no has visto todas las maravillas que Dios ha hecho? ¿Qué quieres ver? ¿Una proyección holográfica? ¿Quieres ver una proyección de cine donde te presente yo la cara de Dios? ¿Que no has visto la misericordia, la verdad, el poder, la vida? Toda la obra de Dios hecha realidad a través de este ministerio que Dios me confió. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra vez se resume a este asunto: creer. ¿Qué creer? Pues lo que Dios promete, lo que Dios dice, lo que Dios cumple. No, a mí me das una ecuación, si no, no creo nada. ¿Una ecuación? ¿La lógica humana? ¿El raciocinio humano? No sabes qué limitado está. Ni de locos te doy esa evidencia. Te doy más bien mi promesa, dice Dios, y créela. Y comprobarás que yo soy fiel. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, si te cuesta mucho trabajo aceptar la verdad que te estoy diciendo, que yo soy Dios y el Padre y yo trabajamos juntos y que todo lo que está prometido se está cumpliendo porque Dios lo está cumpliendo, que puedes confiar en la palabra de Dios, verás que se está cumpliendo. Pues si no puedes, entonces velo y entonces ve las obras y contrástalas con lo que está pasando, lo que Dios dijo que tenía que suceder y lo que está sucediendo, y entonces vas a tener razones para creer. Porque Dios respeta esta inteligencia natural que tenemos, pero no es suficiente para darnos certidumbre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que, a pedir. ¿Pero qué vas a pedir? Yo me cuestioné esto. Obviamente como persona, como padre, como esposo, como pastor, como amigo, tengo muchas necesidades, pero no son las más importantes. Yo le he dicho a Dios que me dé un corazón como el suyo, que me ayude a ser fiel. Sí. Creo que lo va a cumplir, a pesar de mí, porque no creas que confío mucho en mí. Pero el que participa de este proyecto tiene que ver la gloria de Dios. Me impacta y me reta mucho el primer versículo que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es un gran reto para mí. Porque eso quiere decir que lo que estoy haciendo tiene que ser mayor o igual que lo que Jesús hizo. Pero no porque yo lo haga, sino porque Jesús va al Padre. Y Él intercede por mí para que Dios haga su voluntad en mí. En realidad lo que le he pedido a Dios en concreto es que se haga su voluntad en mí. Eso le he pedido. Confío que es lo que Él quiere y que porque es su voluntad se va a cumplir. Ahora no sé lo que Él quiere, no sé cómo será. No quiero armar en mi cabeza una idea, una proyección de lo que debe ser mi vida. Eso se lo he dejado a Dios. Hace tiempo que ya no me gusta soñar despierto con lo que me gustaría. Mejor vivo lo que Él me permita vivir. Pero sobre todo le pido que me permita dar testimonio de Jesucristo hasta el final. Creo que sería conveniente que tú también lo hicieras, porque no hay mejor herencia que servir a nuestro Señor. Así que, bueno, estoy ya colgado en tiempo. Vamos a dejar aquí nuestra reunión. El plan de Dios ha sido compartir su gloria, su amor, su ser contigo y conmigo. Y el costo que ha pagado es altísimo para que esté a nuestro alcance. Y solamente los que aceptan disfrutar de Dios, gozar con el proyecto de Él, podrán aceptar entregar sus vidas. Si alguien acepta que es mejor y más conveniente para él abrazarse del pecado y recibir los beneficios que el pecado ofrece en cualquiera de sus formas, está engañando. Está siguiendo la filosofía del diablo que dice, no pasa nada, no va a haber consecuencias malas del mal, no morirás, sino que serás como Dios pecando. Eso es una mentira. No te dejes engañar. Dios ha dado la vida de su Hijo por ti. Te ha invitado a caminar con Él. Te llama a eso. Todo lo que está pasando, el sufrimiento que has tenido, el placer que has tenido, la realidad de que todo se esfuma y se va, todo eso está diseñado para que encuentres tu profunda necesidad de arreglar tu alma con Dios. Porque no tienes esperanza lejos de Él. Solamente Él pagó tus pecados y solamente Él viene a buscarte y a ofrecerte la salvación. Así que si me pidieras un consejo, yo te diría, no te esperes. No lo dejes para mañana. No lo dejes para cuando esté más grave todo y sea más difícil todo. Ahora que puedes usar tu libertad para arrepentirte, pidiéndole a Cristo perdón, pidiéndole que Él cambie tu vida, aceptando al que venció a la muerte y puede ofrecer estas palabras tan hermosas de una esperanza eterna para el alma humana. Acéptalo, pídele que te perdone, pídele que entre en tu corazón, pídele que cambie tu vida. Por lo cual, porque es tu derecho y tu posibilidad, tu oportunidad, yo te invito a orar en este momento. Es solamente dirigirnos a Dios como se le habla a un padre, en la confianza de que no miente y que quiere perdonarte y salvarte, como lo ha prometido. Todos los que se abracen del Hijo serán salvos. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Es tu caso. Si hoy tú le pides perdón a Dios y aceptas a Jesús en tu corazón, Dios te perdona, entra en tu corazón, comienza una relación contigo
y te da lo que tú no tienes para vivir de manera correcta. Él mismo te lo produce en ti. Esto es lo maravilloso del plan de Dios, que consideró todas las variables y las resolvió. Hizo posible a través de vivir en nosotros, compartir su gloria. Así que esa es la parte del proyecto que todavía está por cumplirse con Israel, que se ha reedificado el lugar santísimo y otra vez Israel tenga a su alcance a su Dios. Pero para ti y para mí está a nuestro alcance por medio de la fe. Si tú le pides a Cristo que entre en tu corazón, Él puede perdonarte y venir a vivir contigo. Vamos a orar. Yo te invito a orar porque eso es lo que Dios dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que para terminar este tiempo vamos a darle gracias a Dios y orar y pedirle por tu salvación. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de compartir contigo la vida, el testimonio que nos has dejado, esta salvación tan grande que nos ofreces a través de Jesucristo. Gracias, Dios, por la entrega que Él hizo por nosotros en la cruz. Y esta mañana quiero decirte, Dios, tú que sabes que todavía no he sido salvado, ni te he pedido perdón, ni te he entregado mi vida. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho contra ti. Tú me conoces, sabes mi responsabilidad, cómo he usado mi libertad, y lo mismo que mi conciencia que me acusa, sabes que he pecado. Por eso perdóname, Dios. Y también por todo lo que no recuerdo, perdóname. Porque reconozco que soy pecador y acepto que Jesús murió en mi lugar en la cruz. Quiero pedirte que me perdones y que entres en mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tú la guíes, que tú hagas de mí lo que tú planeaste. Y te doy gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hay un gozo muy grande por cada persona que decide aceptar el amor de Cristo, recibirlo en su corazón. Hoy nuestro canto va a ser una alabanza en silencio, porque nuestro músico está enfermito de alergias. ¿Quién sabe qué echaron en Colima? Que todo el mundo tiene alergias. Y no estaba en posibilidad de cantar, así que discúlpenos. En esta ocasión no tenemos música, pero ustedes tienen mucha música, pueden cantar a Dios en sus casas. Gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos viéramos todos, que nos diéramos un afectuoso adiós. Y qué precioso es compartir con ustedes la palabra.